Glorioso es el Señor, ¿verdad? Cantábamos que Cristo está vivo. Llegaron las mujeres a la tumba a buscar a Jesús. La declaración angelical cambió la historia radicalmente de la humanidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta declaración cambió la historia. La resurrección de Cristo dio un sentido a la humanidad que cambia totalmente lo que el ser humano estaba destinado a muerte, y a través de la vida de Jesucristo está destinado a vida eterna. Exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. Adoramos y bendecimos a un Dios vivo, a un Dios que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse. Ha sido una hermosa bendición, un privilegio tan grande el compartir estos días con ustedes, mis hermanos. Estamos agradecidos con los siervos de Dios, al pastor Abraham, su esposa hermana Mayra, a sus hijos por las atenciones, por tanto cariño, tanto amor que hemos recibido de parte de ellos, pero también de ustedes como iglesia. Los bendecimos por cada gesto de amistad, por cada expresión de respeto, de amor, de cariño. Los bendecimos por cada una de esas cosas y declaramos la gloria de Dios para esta iglesia. Definitivamente Dios está en medio de ustedes. Y si algo es hermoso es ver al Espíritu Santo gobernando su iglesia, siendo la expresión del señorío de Cristo en medio de nosotros, dirigiendo y formando, transformando a la iglesia a la imagen de Jesucristo. Por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor, porque sin duda alguna estos 13 años que han pasado han sido dentro del plan y dentro del propósito de Dios, preparando a esta iglesia para lo que el Padre se ha determinado hacer y ejecutar en medio y a través de cada uno de ustedes. Ustedes son el resultado de una planificación de Dios. Dios planifica, pero no planifica al azar, planifica con nombres, planifica exactamente cómo Él va a ejecutar su plan. Así que el hecho de que tú estés acá, que tú seas discípulo de esta iglesia, es parte del plan de Dios, porque Dios está ejecutando su plan. Y por eso es que te tiene aquí, siendo discipulado, siendo adiestrado, siendo perfeccionado, porque Él está determinado en cumplir su plan y su propósito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que estos 13 años se queden cortos al futuro glorioso que venga para esta iglesia. Aunque ha sido hermoso, ha sido precioso, han visto y han conocido a Dios, pero le conocerán de una manera mucho más gloriosa, mucho más tangible, mucho más real esa manifestación y expresión de Dios en medio de ustedes. Así que declaramos bendición. Este aniversario ha sido muy hermoso, pero vendrán muchos aniversarios donde ustedes van a deleitarse enormemente en la manifestación del poder de Dios en medio de ustedes. Así que les bendecimos, mis amados hermanos. Ustedes están en nuestro corazón, están en nuestras oraciones. Somos parte de una misma familia. Y el estar aquí, como se decía desde el primer día, no nos sentimos ni como invitados ni como extraños. Somos parte de la familia. Y es una bendición compartir con la familia, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a Guatemala, cuando nos encontramos en el Congreso en Nueva York, por ejemplo, o los vemos allá en el Tikal Futura en Guatemala, es tan hermoso donde compartimos con la familia. Y qué bendición. Les felicitamos porque Misión Cristiana del Calvario aquí en Waukegan, en los Grandes Lagos, es
una iglesia que tiene hambre de Dios. Felicitaciones por ese esfuerzo, esa prioridad que le han dado a los congresos. Definitivamente es producto de la obra del Espíritu Santo en medio de ustedes. Definitivamente tiene que ver la pasión con la que los siervos de Dios han transmitido esto a ustedes. Pero también la actitud de ustedes de ser obedientes y de ser contagiados de esa pasión. Porque si unos siervos de Dios son fieles a los congresos, a las actividades, a las directrices que el apóstol Abraham da, es el pastor Abraham y su esposa. Damos testimonio de que ellos son gente fiel a Dios, con hambre de Dios, temerosa de Dios, que quiere hacer las cosas exactamente como Dios las ha dicho que se hagan. Y lo hermoso es que ustedes como congregación, como iglesia, han sido contagiados de eso. Y se puede percibir y ver esa actitud tan hermosa. Lo que ustedes están sembrando en cada congreso, en cada actividad que participan, eso es fundamental para el establecimiento del reino de Dios. Porque ustedes están siendo perfeccionados, número uno, para alcanzar la imagen de Cristo, pero también para que ustedes puedan ser usados por el Señor conforme a su plan y a su propósito. Hay algo hermoso que Dios está preparando a esta iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo ha inyectado esa pasión, ese entusiasmo. Por eso es que para esta iglesia es prioridad ir a un congreso. Hay algo hermoso que el Espíritu está haciendo. No cabe duda de que el Señor los ha tomado en cuenta a ustedes. Ha visto el corazón, ha visto el hambre y va a premiar esa hambre que han tenido del Señor. Vienen cosas gloriosas para la gente que sabe escuchar la voz de Dios y sabe obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer. Así que felicitaciones y sé que nos seguiremos viendo en unos días ya en el Congreso de Mujeres por allá en Nueva York. Ya nos enteramos de que va un hermoso número de mujeres para allá. Y pues nos seguiremos viendo en cada congreso. Y felicitaciones por eso. Les animamos a seguir adelante, a seguir trabajando duro para recaudar esos fondos, porque entendemos que implica un gran costo económico el viajar, pasajes, hotel, alimentación, el pago del evento, etcétera. Pero aún así les vemos gozosos, disfrutando de la gloria de Dios. Y si nosotros podemos darnos cuenta de esos detalles, ¿cuánto más el Señor? Él sabe valorar el esfuerzo. Él sabe valorar, porque Él no solo ve lo que se hace, sino ve el corazón, la forma y la actitud con la que se hace. Así que Dios nos ha estado observando. El Señor nos ha estado midiendo, nos ha estado probando. Y respecto a eso, el Señor va a recompensar el hambre, el entusiasmo, la fidelidad que ustedes han tenido en cada uno de estos aspectos. Así que, mis amados hermanos, con todo mi corazón, los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la gloria de Dios sobre esta iglesia, porque ustedes están en el corazón de Dios. Son parte del plan y del propósito de Dios. El Espíritu Santo ha estado interesado en perfeccionarlos, y por eso Él mismo, en su amor y en su misericordia, ha despertado el hambre que ustedes tienen. Significa que Él está haciendo y hará cosas maravillosas en medio de ustedes. No lo digo por echar porras de nada, lo digo porque es el corazón de Dios. Él ama a la gente que tiene hambre de Él. Él llena a la gente que tiene sed de Él. Y esa característica impresionante y muy fuerte tiene esta congregación: hambre y sed de Dios. Que nada les quite el hambre que tienen del Señor. Al contrario, entre más beban del Señor, que sea despertada más sed. Nunca
Nunca digan, ya me sacié, ya me llené, ya estuvo. Jamás digan eso. Sino al contrario, entre más conozcan de Cristo, que más hambre tengan de conocerlo a Él. Entre más conozcan a Cristo, que más se enamoren y se apasionen de Él. Porque si alguien conoce verdaderamente a Cristo, no puede dejar de amarlo. Amén. El que deja de amar a Cristo es porque verdaderamente no le conoce. Pero el que conoce a Cristo se apasiona y se enamora cada día más de Él. Que nunca nadie quite el hambre y la pasión que tienes por el Señor. Dios les bendiga por eso, mis hermanos. Aleluya. Hechos capítulo 1. Pues sí le prometí al pastor que iba a terminar antes de las 12. Hechos capítulo 1. Hemos estado terminando a nivel de toda Misión Cristiana de Calvario un tiempo de realimentación o retroalimentación, como le queramos llamar. Muy hermoso. Ha sido precioso este tiempo donde nos hemos retroalimentado de lo que habíamos avanzado, pero el volver otra vez a estudiar, a entender, a que se nos hablen las mismas cosas, ha sido un tiempo hermoso. La misión ha cobrado mucho más vigor, el entendimiento ha sido abierto de una manera mucho más gloriosa. Ha sido un tiempo hermoso que el Señor nos ha permitido vivir en estos 6 meses, un poquito más que vaya. Ha sido un tiempo hermoso. Sé que esta iglesia ha estado en ese proceso también. Y el Señor sabe todas las cosas y sabe con qué propósito nos dio. Esta otra oportunidad que nos dio de entenderle, de conocer su plan, conocer su diseño, es un privilegio tan glorioso. Y hoy quiero retomar algunos puntos que sin duda alguna ustedes ya conocen, ya saben. Quizás ampliaré un poco más en algunos aspectos, pero con todo mi corazón sé que lo que voy a compartir, lo estoy compartiendo no porque crea que ustedes no lo hacen o no lo sepan, sino porque es algo a lo que esta iglesia ha sido llamada a hacer, a vivir y a ejecutar. Y es a vivir dentro del reino de Dios, a vivir conforme el reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, ¿qué cosa? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué cosa? Del reino de Dios. Después de que Cristo resucita, se aparece a sus discípulos y durante 40 días les da una realimentación de lo que era el reino de Dios, un intensivo del reino de Dios. La perspectiva ahora tiene un giro diferente. Antes les enseñó y les habló del reino de Dios, pero antes de la cruz, antes de haber resucitado. Pero ahora les revela el reino de Dios, un Cristo ya resucitado, ya glorificado, un Cristo que había retomado en la cruz del Calvario ese reino que Satanás había arrebatado desde Adán y Eva. La perspectiva ahora era muy diferente. Ahora el entendimiento de los discípulos era diferente. Y durante 40 días les habla acerca del reino de Dios. No fue un congreso de 2 días,
No fue un congreso de 3 días, fue un congreso de 40 días, donde Jesucristo resucitado les estaba hablando del reino de Dios. Pero ¿de qué manera les habló del reino de Dios? ¿Cuál fue la forma en que Cristo les revela y les muestra el reino de Dios? No fue un tema nada más, no fue la exposición de un tema hermoso, precioso, sino la misma palabra dice en el versículo 2 que les dio mandamientos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Les dio qué cosa? Mandamientos. Porque la vida dentro del reino de Dios es una vida de gobierno. No puedo vivir dentro del reino de Dios si no entiendo la importancia de ser gobernado por Dios. La vida dentro del reino de Dios no es una religiosidad. La vida dentro del reino de Dios no es una rutina. La vida dentro del reino de Dios consiste, se basa en ser gobernado y regido por Dios. Amén. Porque ¿qué es el reino de Dios? Sino el regir, el gobernar de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del regir, del gobernar de Dios. Por eso es que en el libro del reino de Dios encontramos que